Testimonio de curación por la Virgen de Guadalupe. Yo soy María Guadalupe Hernández, casada con José Luis, mamá de 4 hijos, y vivo en Querétaro. Mi testimonio es sobre cómo la Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, sanó a mi hijo Diego de leucemia. Diego tuvo un embarazo muy tranquilo. Nació sanito, en su tiempo. No era un niño enfermizo, Raramente se enfermaba de la garganta o de gripa. Pero cuando cumplió 6 años, todo cambió. Estábamos ayudando a una familia de Veracruz cuya niña tenía cáncer en el hígado. Organizamos una rifa para juntar recursos. El día del sorteo, cuando mis hijos se abrazaron en el tapete de la sala, me fijé que Diego estaba muy pálido. Su hermanito Gabriel tenía las orejitas rosaditas. Pero Diego no. Ahí la Virgencita me habló al corazón. 3 días antes había ido a la Basílica de Guadalupe, y frente a la imagen de la morenita, sentí que me decía: vas a llorar, vas a sufrir, pero aguanta firme, porque grande será la obra. Eso fue un miércoles. El siguiente miércoles, Diego empezó con el dolor en la pierna. Regresé del rosario de las señoras y mi esposo me dijo: se durmió. Le dije: sin mí, no, algo anda mal. Diego siempre se dormía conmigo, ¿verdad? Fui al mercado, y cuando regresé, Diego despertó gritando de dolor. Le dolía de la rodilla para abajo. Cuando estiraba la pierna, se calmaba, pero al bajarla, gritaba horrible. Esto me recordó algo. En enero habíamos ido de vacaciones a Oaxaca. Diego no quiso bajarse del coche. Decía que le dolía la piernita. Fuimos al centro de salud y la doctora me dijo: le voy a dar una medicina para que camine, pero cuando regresen a Querétaro, llévenlo con el pediatra y con el ortopedista. Pensé que era por la posición en el coche, pero ahorita ya no podía ignorarlo. El jueves mi esposo se quedó en casa, gracias a la Virgencita que lo puso ahí conmigo. Llamé a la pediatra de Diego. La secretaria me dijo: no hay espacio hoy, tráelo mañana. Le dije: no, necesito hablar con la doctora. Cuando hablé con ella me dijo: tráelo ahorita mismo. Nos quedamos más de 1h30 en el consultorio. La doctora lo examinó y examinó. Me dijo: mira, pueden ser muchas cosas, pero solo con los estudios vamos a saber. El sábado le hicimos rayos X en el centro de la Ciudad de México. El domingo le sacaron sangre y otros análisis. Los resultados estarían listos el miércoles y el viernes. Pero el lunes yo abrí los resultados en línea. Diego bajó las escaleras, y cuando se sentó en el sillón, una voz me dijo: leucemia. Me quedé helada. Le dije a la Virgencita: morenita, ten misericordia de mi hijo. Yo trabajo en el área de salud. Me imaginé todo lo que le esperaba. Me puse a llorar horrible. Mi suegra me llamó justo en ese momento. Le dije: doña Esperanza, abrí los exámenes de Diego y no sé exactamente qué tiene, pero sé que es grave. 1 hora después, mi esposo me dijo: ya leí sobre el tema. La Virgencita ya lo había preparado. 1 hora más tarde, la secretaria de la doctora me llamó. La doctora Estela quiere que vengan hoy mismo. Cuando llegamos al consultorio, yo no podía ni hablar con la doctora. No absorbía nada de lo que me decía. Diego se puso a jugar con los juguetes mientras ella nos explicaba. No pude ni marcar al seguro de tanto nervio que traía. Agarré a Diego en brazos. Me agaché y me puse a llorar. Dije: Virgencita de Guadalupe, no hay dolor más grande para una madre. Me fui a mi casa sin hablar con José Luis. Llegué, le hice su maleta a Diego porque sabía que lo iban a internar. Hice mi maleta también. La doctora me dijo: ya hablé con el médico del hospital infantil. Te van a recibir. Cuando llegué al hospital y vi el letrero Instituto de Tratamiento del Cáncer Infantil, le dije a la Virgencita: nunca imaginé que estaría en este lugar. Entré viendo a los niños, viendo todo, con mis emociones de madre bien alteradas. Tengo una amiga de muchos años de Guanajuato. La llamé ese lunes y dejó su casa para venir a acompañarme. José Luis fue por ella y llegó casi a las 11 de la mañana. Se quedó a mi lado todo el día. Fue un día muy pesado. Diego no estaba acostumbrado a las inyecciones. No se enfermaba. Empezaron a picarlo a cada rato para sacar sangre, hasta que entraron para sacar la muestra de médula ósea. Eso fue lo más difícil. Le dieron una inyección para sedarlo y otra para que olvidara el dolor. Pero aún sedado gritó. Dolió mucho porque le sacaron de la médula del hueso. Esperé a que saliera el resultado. Cuando salió, la doctora me llamó y me dijo: mira, tiene 33% del cuerpo infectado con leucemia. Me explicó el tipo LEA. Me dijo: va a ser un tratamiento inicial de 1 año, más o menos, porque los niños tienen muchas complicaciones por la quimioterapia. Después va a hacer quimio cada 21 días durante aproximadamente 2 años. Puede variar entre 1,5 años y 2 años. Ese 33% significaba que ya no estaba solo en la médula. Podría haberse ido al cerebro o a otras partes.
Las células son tan chiquitas que no se ven en los exámenes. Tendríamos que ver durante el tratamiento si se manifestaba en otro lugar o si se agravaba. Bueno, me fui al hospital. Los primeros 3 días yo no escuchaba nada. El doctor hablaba, y yo le preguntaba a José Luis, ¿qué dijo? Cuando veía el carrito de las enfermeras pasar por el pasillo, me ponía a llorar. Diego se hacía examen de sangre 3 veces al día. La primera quimio la tenía que hacer internado porque no sabían cómo iba a reaccionar. La quimio es tóxica, mata células. Un día la enfermera me llamó y me dijo, mira, el 70% del tratamiento es el apoyo de la familia y lo emocional. O le das fuerza o él va a desistir. Deja de llorar. Le dije amén. Esa noche oré. Le dije a la Virgencita de Guadalupe, Morenita, no quiero que nadie venga aquí emocionado diciéndome que mi hijo va a estar bien. Quiero saber tus planes para la vida de Diego. Háblame. Yo no acostumbro a abrir la Biblia al azar, pero ese día lo hice. Era de madrugada. Diego acababa de dormirse. Intenté prender la luz con el codo. No podía. José Luis estaba en el cuarto trabajando en su computadora. Le dije, alumbra aquí que quiero leer. Abrí en el Salmo 30. Edificaré, saltaré y bendeciré el nombre del Señor, que no dejaste que mis enemigos se rieran de mí. Clamé a ti por socorro y me curaste. A punto de bajar a la tumba, me devolviste la vida. Cuando leí esa palabra, le dije a la Virgencita, hoy sanaste a mi hijo. Ahora, si esta sanación se va a manifestar hoy, mañana, la semana que viene o el año que viene, no sé, pero se va a manifestar porque tú sanaste a mi hijo. Me quedé firme en esa palabra. Diego fue haciendo el tratamiento. A los 10 días le hicieron la cirugía para ponerle el catéter. Eso también fue difícil. Entró por el pasillo del hospital al quirófano. Yo no podía entrar. Se quedó gritando, mamá, no me abandones, mamá, no me abandones. Iba gritando por el pasillo, y yo me quedé orando. Morenita, tú le devolviste la vida. Esto es solo parte del proceso. Lloré. Cuando salió me dijo, mamá, vi a Jesús y me habló. En la primera internación el médico dijo, no se va en menos de 20 o 30 días. Al día 12 estábamos en casa. Diego me dijo, mamá, él me dijo que nos vamos a casa y que todos los niños de este piso también van a regresar a casa. Le dije, amén, mijo. Empezó el proceso de tratamiento intenso. Iba todos los días al hospital. Tuve muchos desafíos en el proceso. Mi amiga se quedó conmigo. Me acompañó en la primera transfusión de sangre. Yo ya tenía 3 días sin dormir, y ella se quedó despierta toda la madrugada con la luz prendida, cuidando que la sangre no se coagulara. Me dijo Dani, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hizo Jesús? Le dije, está escrito que Jesús llevó sobre sí toda enfermedad. Me dijo, acabó, eso es lo que vas a creer de ahora en adelante. Le dije, amén, voy a creer en esa palabra y va a ser real para mí. Empecé a declarar lo que la palabra decía, y no lo que yo veía. Hice una elección de creer sin ver. La Biblia dice que la fe es el fundamento firme de las cosas que no ves. Entonces le dije a la Virgencita, yo creo porque tengo una alianza contigo, y tengo una herencia. ¿Cuál es mi herencia? El Señor me redimió, nos justificó en la cruz. La Biblia dice que se hizo maldito para que fuéramos benditos. Llevó sobre sí toda enfermedad. Si por un camino vino, por 7 tiene que salir. Empecé, Padre, Diego es curado y sanado en nombre de Jesús. En mi ciudad, cuando ministro la gente dice, ahí viene la hermana Lupita, la del curado y sanado, porque eso se volvió mi confesión hasta que se volvió una revelación en mi espíritu. No eran solo palabras. Pasé por el hospital, viví muchas cosas. Vi que la mayoría de los niños que empezaron el tratamiento con Diego, en menos de un año murieron. Vi la desesperación de las mamás. Yo tenía que ver eso y quedarme firme en la palabra. Cuando le hacían la quimio en la médula, me desestabilizaba un poco. Tenía que cargarlo, lo sedaban. Cuando lo sedaban, eso me movía. Me iba al baño y empezaba a llorar. Le hablaba a mi amiga y me decía, sal de tus emociones. En ese campo el diablo te va a agarrar. Te vas a deprimir. Te vas a poner ansiosa y te vas a enfermar. Quédate en la palabra. Empezaba. Virgencita, entre la circunstancia y la palabra, me quedo con la palabra. Está escrito. Yo creo en lo que está escrito. Esto es real para mí. Está escrito que la ley del Espíritu de vida que resucitó a Cristo de los muertos vive en mí, vive en mi Hijo, el mismo Espíritu. Romanos dice eso. Es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo. Vive en él y lo vivifica por dentro. Empezaba a orar. Vivifica la médula, vivifica los nervios, los tendones. Oraba por los órganos. Eso me iba dando fuerza, porque la fuerza viene de la Virgen de Guadalupe, del Señor. No es nuestra capacidad.
Pero yo me atreví a creer en lo que está escrito. Jesús llevó sobre sí toda enfermedad. Un día estaba en el hospital y vi movimiento en la camilla de al lado. No entendía qué pasaba, solo veía a enfermeras salir llorando. La doctora con los ojos llenos de lágrimas. Me miraba. Le dije a la Virgencita, ¿qué pasa? Y sentí que me decía, ve y ora. Me levanté. Cuando pasé por la camilla y vi al niño, perdí el valor. Me fui al baño. Dije, Dios mío, ni reconozco a ese niño. Reconocí a la mamá pero no al niño. Virgencita, podría haber un padre aquí, un ministro para orar por ese niño. Y sentí que me decía, pero ¿qué está escrito? Impondrán las manos y serán curados. Vas a volver y vas a orar. Le dije, perdóname, morenita, perdona mi cobardía. Dame una oportunidad, voy a orar por ese niño. Volví a la camilla llena de gente. Dije, Señor, saca a todos de aquí. Los sacó. Fui, miré a la mamá, empecé a platicar con ella. Le dije, ¿puedo orar por tu hijo? Puse mi mano sobre su piernita y oré por él la misma oración que hacía por mi hijo todos los días. La Biblia dice que hay veces que la palabra es vacuna, hay veces que la palabra es remedio. Fue remedio que curó a mi hijo y hoy es vacuna, porque seguimos orando, declarando, somos curados y sanados y plenamente conservados en nombre de Jesús. Oré por ese niño. Como 20 minutos después, vi que lograron salir con él. Ya era tarde. El hospital funciona de 7 de la mañana a 7 de la noche. Después de ahí te vas a internación. Pero él estaba ahí desde temprano, y ya eran casi 4 de la tarde. Ese niño todavía estaba ahí. Vi que pasaron frente a mí y le pregunté a la mamá, ¿sabes qué es la fe? Me hizo así que no. Le dije, la fe es creer en lo que no estás viendo. ¿Pero qué esperas? Me dijo, yo sé lo que espero. Le dije, entonces en eso vas a creer. Hice oración. Volví a mi lugar. Ellos se fueron. Pasaron 21 días. Volví al hospital. Busqué a la enfermera que estaba ese día, que se había vuelto mi amiga. Le dije, Carmen, ¿te acuerdas de ese niño Arturo? Me dijo, me acuerdo. Y empezó, ay Lupita, no vas a creer. Yo empecé a llorar. No empecé a llorar. Lloré de alegría. Cuando ella dijo, no vas a creer, yo dije, Virgencita de Guadalupe, todo porque ella decidió creer y agarró la palabra. Porque salió pasando frente a mi camilla diciendo, yo sé lo que espero, yo sé lo que espero. Carmen me dijo, mira, él estaba aquí, no podíamos quitarle el respirador porque le faltaba mucho el aire, necesitábamos quitárselo para llevarlo en la ambulancia al hospital, pero no podíamos, pero de repente pudimos y lo llevaron. ¿Y sabes qué? La semana pasada estaba aquí brincando y jugando como si nada hubiera pasado. Pasaron muchas cosas en el hospital, conocí a muchas personas, muchas historias. Me sentaba y le decía a la Virgencita, ¿a quién quieres que le hable hoy? No tardaba mucho, llegaba alguien, se sentaba y empezaba a platicar conmigo. Yo decía, ya entendí. Empecé a hacer un trabajo social dentro del hospital. Empecé a llevar pañales, leche, a recolectar. Mucha gente donó leche, personas que hasta hoy no conozco. Donación de sangre. Hicimos una campaña. El ayuntamiento nos prestó camionetas. Como era antes de la pandemia, no había tanto rollo de aglomeraciones. Llevábamos 60 personas de una vez. Fueron más de 700 personas que donaron sangre. Yo sé que mi hijo ya no la necesitó, pero mi intención era, si yo estoy aquí, si estoy caminando aquí, aquí tiene que florecer. También entendí la autoridad que Dios me dio. Cuando llegaba al hospital, en la puerta ya decía, diablo, yo llegué y el más grande está conmigo. Hoy va a ser ligero, no va a haber llanto, no va a haber gritos, no va a haber pleitos, no va a haber muerte. Yo llegué aquí con el más grande. Él está conmigo, y vino delante de mí. Empezó a ser ligero dentro del hospital. Veíamos. Estábamos riendo, las mamás riendo, platicando, riendo, como si estuviéramos en un parque de diversiones. Pero estábamos en esa situación. Yo veía a mi hijo, se dormía haciendo quimioterapia, comía, salíamos de ahí, íbamos al cine, íbamos al McDonald's. Se hizo socio del McDonald's. La doctora me dijo, dale lo que él sienta, el paladar se le va a alterar, no va a querer dulce. Y sí, se le alteró mucho el paladar. Todo lo que era fuerte, picante, era lo que quería comer. La mostarda del lonche, la salsa de ese lonche, era lo que comía. Llegué al McDonald's cerca de mi casa y le dije al gerente, mira, es así, necesito que prepares el lonche de él de esta manera. Me dijo, no hay problema. Entonces llegaba y me decía, es para Diego, voy a preparar su lonche. Le decía, órale, está bien, vivimos muchas cosas en ese proceso. No vi que mi hijo tuviera ninguna complicación.
Cuando llevábamos 15 días en casa, la doctora me había dicho que el cabello se le iba a caer. Yo le dije a la Virgen de Guadalupe: Morenita, no dejes que se le caiga el cabello. Y sentí que me decía: estás preocupada por el cabello crece. ¿Acaso tu hijo es mejor que alguno de estos niños que están aquí? El cabello se cae y crece. Le dije: ay, perdóname, Virgencita, perdóname, está bien, pero tardó. La doctora decía: órale, qué fuerte está su cabello, porque pasaron 4 meses de quimio. Empezó a caerse a los 15 días de estar en casa, después de la primera internación. Un día estaba barriendo la casa, porque mi casa tenía que estar muy limpia. Siempre me ha fascinado la limpieza, pero tuve que estar mucho más atenta por él. Estaba ahí cuidando sus cosas, de él, de la casa, viéndolo. Muchas veces venía con pulsión, con la aguja en el catéter para afuera. Le decía: Diego, quédate sentado ahí, quédate paradito ahí. El Espíritu Santo me habló: es un proceso, pero es menos tiempo del que el médico está diciendo. Le dije: Virgencita, amén, yo creo. Todos los días, de mañana, de tarde, de noche, yo creía y declaraba: Diego, no morirás y vivirás y contarás las obras del Señor. Existe un poder en nuestra palabra. Existe un poder en la confesión de nuestra palabra. Lo que aprendí fue a no andar según lo que veo, a no andar según lo que siento, porque lo que siento pasa, pero la palabra no pasa. Entonces necesitaba traer a la memoria, en el momento, lo que me daba esperanza, la palabra. Cuando mi alma se quería salir de mi cuerpo, traía a la memoria lo que me daba esperanza, la palabra. ¿Qué me dijo la Virgencita? Entonces: está hecho, está hecho, está hecho. Fui desarrollando el trabajo. Pasaron 7 meses. Última quimio de Diego. Fue la última quimio. Volví y después la doctora residente que estaba atendiendo ese día me dijo: hay una quimio más aquí preparada para él. La doctora Liliana la dejó. Le dije: doctora, respeto mucho su autoridad y su conocimiento, pero mi hijo no va a tomar más esto porque la última quimio ya fue. Y fue la doctora Liliana quien dijo que se había acabado el protocolo. Me dijo: espérame que voy a llamar a la doctora Liliana. Agarré el celular, le dije a José Luis: empieza a orar ahorita porque Diego no va a tomar más esto. Volvió y me dijo: mira, la doctora Liliana dijo que si tú dijiste que se acabó, se acabó. Agarró el papel y lo tiró. Le dije a la Virgencita: se acabó, yo creo en esto, mi hijo es curado y no tiene ninguna secuela. Eso fue del tratamiento intensivo, el que iba todos los días. Pasé otras 2 situaciones en ese tratamiento de 7 meses. Un día estaba en casa. Diego bajó las escaleras pálido como un papel. Lo vi un viernes. Le dije: voy a tener que ir al hospital, le van a tener que hacer transfusión de sangre. Está muy pálido. El Espíritu Santo me habló: agarra a tu hijo, sal corriendo. ¿Vas a creer en la palabra o la vas a poner en acción? Le dije: la voy a poner en acción. Lo senté en el sillón con mi sobrina. Me puse a buscar una prédica. La pastora Elena Raquel estaba ministrando en vivo. Agarré su ministración desde el inicio. Les dije a los niños: ahorita voy a participar en una misa. Entonces me voy a quedar de este lado del sillón y ustedes se quedan ahí jugando, ¿está bien? La pastora Elena ministrando, y yo recibiendo. De repente dijo: vas a ser como Pedro y vas a pisar esa agua, pero cuando pises, no es agua, es el cáncer, vas a pisar ese cáncer. Me levanté en mi sala. Empecé a pisar el cáncer. Empecé a orar. Le di lugar a Dios como si hubiera 5,000 personas dentro de esa sala. Pero estaba yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi hijo y mi sobrina, pero parecía que había 5,000 personas. Empecé a orar y a seguir declarando todo lo que estaba diciendo. Virgencita, yo creo que él es curado. Cuando terminó la ministración, volteé a ver a Diego, la boca rosadita, la orejita rosadita. Cuando volví el miércoles, que no era el día que teníamos que volver, la doctora me dijo: ay, está mejor que antes cuando hizo la quimio. También pasé una situación. Era un domingo. Fui a misa. José Luis se quedó en casa. Le dije: si le sube la fiebre, si está con fiebre, mándame mensaje. Los niños que hacen quimioterapia toman un remedio cada 12 horas para no tener infección. Si tiene fiebre, es algo grave, porque es el único antibiótico que combate la neumonía, que es la mayor preocupación de los doctores. José Luis me mandó mensaje: le está subiendo. Está en 38. Está en 38.2. Volví a casa. Le dije a la Virgencita: voy a tener que ir al hospital. Sentí que me decía: ¿vas a ir? Porque hay un alma ahí que necesito alcanzar a través de tu vida. Le dije: amén. Entonces no va a hacer nada con Diego. Arreglé las cosas. Dije: vámonos. Entré al cuarto.
Ya eran las 5 de la mañana cuando liberaron el cuarto. Subí. Pasó un día. Nadie entró al cuarto. Le dije a la Virgencita: no ha testificado en mi espíritu nadie que haya entrado a este cuarto hasta ahora. Manda a esa persona. El miércoles fue una señora que hacía voluntariado. Entró a mi cuarto. Los que hacen trabajo voluntario en el hospital pueden estar 5 minutos dentro del cuarto. Ella se quedó hora y media. Empezó a platicar conmigo. Yo ya entendí cuando empezó a hablar. En mi espíritu sentí: es ella. Yo solo le decía: señora, ¿sabía que usted es amada por el Señor? Porque a veces pensamos que vamos a hablar mucho, que vamos a usar todo el conocimiento de la palabra, y vamos a traer convencimiento. Ella hablaba. Mira, tengo cáncer en la rodilla, tengo 80 años, mis hijos ya no quieren que esté aquí, pero mi chofer me trae. Ya no quieren que cuide mi negocio, pero yo cuido el área financiera de mi empresa. Yo le decía: señora, ¿sabía que usted es muy amada por el Señor? Empecé a hablarle del amor del Señor por ella, porque era eso lo que Dios me inspiraba. Dile que la amo, dile que es especial, dile que es una rosa de mi jardín. Se quedó hora y media. Nos abrazamos, intercambiamos contacto, hablo con ella. Está más delicada, pero a veces es la secretaria quien me responde. Salí de ahí y le dije a la Virgencita: ahora sí me puedes liberar porque ya fue. Diego tuvo alta. La doctora me dijo: ay, mamá, Diego no tiene nada, fue solo un pico de fiebre. Creo que es el cuerpo que se estaba peleando consigo mismo, porque cuando baja mucho la serie blanca, el cuerpo está en conflicto. Fue solo eso. Pero yo sabía que no era eso. Pasé otras situaciones en casa. Diego tenía una caja donde estaban todas sus cosas. Todo era separado, tenedor, vaso, todo. No podía usar de nadie. Un día estaba limpiando, y el Espíritu Santo me habló: pero hablas tanto de que es curado y sanado, ¿hasta cuándo vas a guardar esa caja? Le dije a José Luis: ¿crees que lo trato como enfermo? A veces. Agarré la caja, la abrí, empecé a sacar todas las cosas. Le dije: Diego, a partir de hoy puedes tomar el vaso que quieras, el tenedor que quieras, el plato que quieras. Mijo, ¿está bien?, me dijo. Amén, mamá. Tenía 6 años. Cuando cumplió 7 años, hice una misa de acción de gracias. Todavía no había terminado. Al contrario, lo que escuchaba de los médicos era: mira, tiene 15% de probabilidad de que vuelva. Entonces, aunque termine, aunque haya respondido bien al tratamiento, tiene el periodo en que puede volver, que es 1 año. Tenía que cuidar mucho mi corazón porque escuchaba a otras mamás relatándome. Sé que no lo hacían con maldad. Un día estaba recargada y vi a una mamá diciendo: ay, ¿viste a fulano? Ay, no lo había visto. Ah, está aquí hoy en el hospital. Ay, necesito encontrar a su mamá. Voy a hablar con ella. Fue. Regresó. Ay, volvió la enfermedad. Volvió peor que antes. 1 año ya estaba fuera de terapia. Yo tenía que cuidar mi corazón. Le decía a la Virgencita: mi hijo es curado y sanado en nombre de Jesús. Algo que me impactó mucho dentro del hospital fue cuando Diego lloraba mucho para la colecta en el catéter, en el brazo. Pero hay una placa arriba de la sala de colecta que dice: de cada 250 jóvenes y adolescentes con cáncer, se cura 1. Cuando lo leí me saltó en el espíritu: 249 van a morir para que 1 viva. Eso me entristeció horrible. Le dije a la Virgencita: ¿cómo es que el hospital pone una placa de esas aquí? No anima a nadie. Recuerdo que le tomé foto a la placa y se la mandé a mi padre espiritual. Le dije: padre, vea esto. Me dijo: no, vamos a orar. Llevé a la hermana a orar al hospital. No se podía orar ahí dentro, pero teníamos nuestras estrategias. Fueron muchas situaciones dentro del hospital y dentro de la iglesia, porque a veces nuestro comportamiento niega lo que decimos y ni nos damos cuenta. Estaba yendo a misa. Diego ya estaba haciendo quimio cada 21 días. Subía al coro de la iglesia, congregaba en la parroquia, y me iba al coro con él, me quedaba ahí con él. Un día una hermana llamó a los enfermos para recibir oración de sanación. ¿Qué pensé? Mi buena intención. ¿Quién sabe si es hoy que la unción que opera sobre su vida destrabe y traiga la manifestación de la sanación en la que yo creo que él ya es, porque mi hijo no va a ser. Mi hijo es, ahora lo que él es se va a manifestar. Entonces, ¿quién sabe si a través de ella? Mi intención era buena. Lo llevé a que orara. Ella oró por él. No pasó nada. Volví a mi casa, me senté en la mesa. Como de costumbre, llegaba de ahí, iba, fui a tomar café. El Espíritu Santo me habló. ¿Él es curado o es enfermo? Puse las 2 manos en la mesa, miré hacia el techo. Le dije a la Virgencita: él es curado. Me preguntó: ¿y por qué cuando llaman a los enfermos lo llevas? Quien es curado no necesita oración de enfermo.
Tu comportamiento está negando tu confesión. Lo que estás haciendo está negando lo que estás diciendo. Los dos necesitan andar en línea, en concordancia. Le dije, amén. A partir de hoy nadie más va a orar por Diego. Ya no lo llevo a que nadie ore por sanación. Él ya es curado, porque él ya es, y lo que él es se va a manifestar. Iba cada 21 días, y la doctora hacía el papel. Me lo daba y íbamos orando dentro del coche. Diego repetía, porque la fe viene por el oír. Un día estaba haciendo la quimio, recargado en mi pecho aquí. La enfermera venía para pulsionar. Este niño se hizo conocido en el hospital entero por los gritos que daba. Lloraba mucho. Empezó y me dijo, mamá, me quiero morir, me quiero ir al cielo. La enfermera me miró y empezó a querer llorar. Se le llenó el ojo de lágrimas. Me miró y yo solo le hice así con la cabeza. No llores, no llores. Yo ahí agarrándolo. Diego decía, no, tú dijiste, mamá, tú dijiste que en el cielo no hay dolor, dijiste que ahí no hay enfermedad, y yo me quiero ir para allá, mamá, porque no merezco esto. Soy solo un niño, mamá. Lo agarré, respiré. Él recargado aquí. Le dije, Diego, estamos en una caminata. Piensa en el pueblo de Egipto, el pueblo que salió libre, el pueblo de Dios. Tuvieron que atravesar el mar. Nosotros estamos atravesando el mar. Pero en ese mar, ¿crees que estaba la arena parejita? No, se encontraron muchos obstáculos. Empecé a hablarle de varios obstáculos. Piedras, palos, tuvieron que caminar, brincar, hoyos. Entonces, Diego, estamos pasando por esto, por esta travesía. Ya llegamos a la mitad. Si te rindes, ya sabes que te vas a regresar. ¿No es mejor que sigamos y lleguemos al otro lado y hagamos como el pueblo? Vamos a llegar al otro lado y vamos a tener la victoria, porque ya es nuestra. ¿Qué eres tú, mijo? Curado, sanado en nombre de Jesús. Amén, mamá. Entonces está bien. No me quiero morir, mamá. No. Ella se fue a parar. Pero tuve varios momentos en que tuve que aguantar, mirar a la palabra y decir, Virgencita, existe la verdad natural del hombre. El Señor dio sabiduría y conocimiento. La ciencia se multiplicó. Yo creo en la ciencia, pero la ciencia no está por encima de tu palabra. Yo creo en lo que está escrito. Entonces, era convencimiento. No, aquello necesitaba confesarlo, hablarlo, porque Dios creó el mundo hablando y la enfermedad solo entró después del pecado. Dios no creó enfermedad. Entonces yo decía, Virgencita, yo sé que no vino de ti, pero por un camino vino, por 7 tiene que salir. Tú escoges el camino por donde quieres que salga. Yo solo sé una cosa, mi hijo va a vivir, no va a morir, y va a contar las obras del Señor. Empecé a recibir siempre una palabra. Tu leve y momentánea tribulación produce un eterno peso de gloria. Le dije, entonces es leve y es momentáneo, y va a producir gloria. Quiere decir que Diego con 50 años, voy a contar si Jesús no ha vuelto, si el Señor no vuelve, y va a producir gloria. Entonces hoy estoy aquí hablando sobre esto, y produciendo gloria. Bueno, fue caminando, no hizo 1 año, hizo 7 meses. Acabó con la última quimioterapia ahí. La doctora dijo no, se acabó, va a volver en 2 meses. Cuando terminan la quimio, vuelven cada mes para pasar. Pero acuérdate que el médico me dijo allá atrás. ¿Qué me dijo la Virgencita? Que sería menos tiempo del que el médico decía. Diego en 6 meses pasó 2 veces. Otra residente atendió en la segunda vez y me dijo, mamá, el protocolo cambió, entonces ahora va a pasar en 30 días. ¿Está bien? Le dije, ay doctora, si yo fuera usted pondría 3 meses ahí, porque mi hijo es curado. Mi hijo es curado. Me dijo, ay, me caíste bien. No puedo poner 90, pero puedo poner 60. Le dije, entonces está bien. Fueron varias situaciones que viví de desafío de mi fe. ¿Dónde estaba respaldada mi fe? ¿Dónde estaba firme? ¿En lo que sentía, en lo que veía o en lo que creía? Entonces, siempre cuando ministro digo, entre la circunstancia y la palabra, quédense con la palabra. Dios es maravilloso. Este proceso, bueno, 1 año, ya estaba fuera de terapia. Cuando llevaba 1 año fuera de terapia, no, cuando hizo la última quimioterapia, el último comprimido quimioterápico de esos 7 meses, del tratamiento de 21 días, recibí la llamada de José Luis, diciendo que lo estaban llevando al hospital. Hablaba despacio. Él es obeso. Le dije, ¿estás bien? Me dijo, no, estoy bien. Solo voy ahí, ahorita regreso a la empresa. Le hablé a mi cuñada que trabaja cerca. Le dije, mira, ve para allá porque no puedo ir con Diego. Acababa de hacer la quimio. En el tercer día empieza a caer toda la inmunidad, y en el 7º